cogen problemas, ¿verdad? Cuando junco costo paciencia, ¿verdad? Y a ver cuántas cosas que alarmar. Pero la juncha que cojo paciencia, que decir, eres chicuta, eres mejor que chauta. Haré la que reposar, porque eres cochnik, entonces eres chauta. Que decir que curar solamente, cubículo 6, ¿verdad? En él solamente es mi roca y mi salvación. Cubículo la justicia reposa, creo que esperar en silencio. Quisiera awetan, kawiej, cuando atka coja paciencia, quisiera atka chauta, pero va a cosh, chesi, bantek chawelo, que atka wakok. Cubicok la justicia reposar, creo que implica acallar el ruido interior. Quejas para descansar, no propone buscar refugio en las riquezas ni en las influencias humanas, solo viene únicamente de Dios. Quiere decir, cuando atbakosh solamente en Dios, quiere decir atbakosh chirij lo que coabuk, ¿verdad? Quiere decir, no en kotkasura clan raushik chue, ¿verdad? Porque en siempre koswuk, sino que quiere decir las cosas, lo que es material, quiere decir ere kotnika tutowi chuach Dios, ¿verdad? Sino que tobal kechek patek es únicamente en el Señor. Porque de Él es mi esperanza. La justicia, la esperanza, como las personas pueden fallar o cambiar. Quiere decir, cuando hay hermanos, ¿verdad? Cochpan Dios, cuando algo cochque o pechque, ¿verdad? Pero cuando pensar o ¿verdad? Entonces haré la que las personas pueden fallar o cambiar. Y la verdad que la odona, hermanos, crache en coral, ¿verdad? Que vivo Dios, ¿verdad? Pero también cabita, hermano Manuel, pues que un loco van a predicar, pues en situación, pues en suk bachoch, ¿verdad? Pero atka chapta si realmente sí lo que atka vi, será que chien que mueta más, o puede ser cochinche que bichuikok. Pues si chimbisco chejun, ¿verdad? Pero juá un hermano, cochpan, pero en juá chimbisca che, que en chacok, pues shakslash kisui. Pero biche, si que vi claramente, ¿verdad? Que vi haré el hermano Isidro, pues seré juá horcón, haré juá problemas, y juá subir la chue, que en chacok. Entonces, la juncha que no tojo chinche viven era bien cuchba el hermano Isidro cha erecha ni jugaba problema cha erecha jugaba concha. Entonces ya de repente cutar hermano ya que tanche, ¿verdad? Después el hermano cuando sentir mal, ¿verdad? Pues más bien che, ¿verdad? Pero ¿por qué? Por la confianza, ¿verdad? Entonces por eso que vi coche rachi orishak han cambiar. Entonces, cosas, hermanos, que es bueno que y cosas, hermanos, que decir cosas que y después van a arrepentir más chabij, ¿verdad? Porque arzón, que tamaj, y en el tonak, ¿verdad? Que knacha, ¿verdad? Pues, hermano, pues, pues, que van a orar por cuenta, sino que, mismo, ¿verdad? Que te da cuenta, algo shatlauchin. A veces una en verdad que han fracasado. Entonces en el costa hermanos buen ¿verdad? Por eso pero la esperanza ciertamente en Dios es segura. Quiere decir, si únicamente Dios va a cosh, eres seguro. Irem kot kuhochacha. Ere lo que atkatache en oración, katpatek, can arrodillar en el altar. Ere hermano, si atkaulosha to a responder, iré cochinche shubihua. Solamente atkan o
lo que será clan cabiche Dios, mis hermanos. Cubich coraria, el creyente no se basa en un ojalá que cambie la situación, sino en la certeza del carácter infalible de Dios. Quisiera jurar, hermanos, si os coch para Dios, ¿verdad? Que está, ¿verdad? Que será que han cambiar, será que costó tecnar, únicamente que han confiar en Dios, ¿verdad? La roca fuerte es una fortaleza, un cimiento frente a los ataques del enemigo y las tempestades de la vida. Quisiera que cubico verso 6, ¿verdad? Que cubico en él solamente es mi roca y mi salvación es mi refugio, no resbalaré. Cubico la jonsiche roca quisiera un lugar seguro, ¿verdad? Quisiera un lugar que ni catote qui chicot peligro y hela o modo Dios cocoja. Si únicamente que han confiar en Dios, entonces hermanos os seguro. Pero si que han confiar en la persona, ¿verdad? Hermanos, de repente ya un rato check ya cubiste coche, hermanos. En oreca que no chabe con una chi cubichua a don seguir que no ya no ya suben porque tantas cosas que huelen en la iglesia mejor ya no. Entonces, ¿por qué a veces rachha irishkip y de repente cauló y kostkuk, ¿verdad? Y te cauló kostkaj? Porque a veces mismo kohtawak, ¿verdad? Quisir erearet chirel la runakche y kochpan el evangelio, sino querer are shuhrel ojural chicoto colmil que do, por eso su shikiakar iglesia, ¿verdad? Aunque también que mismo que ankashkip, ¿verdad? Porque quiere decir cuando kayakar iglesia, no, pues en que ves iglesia, pues mejor chikda que chla, ¿verdad? Pero quiere decir ashko anri breutkier, pero quiere decir ashko anri bra, pero a la vez okmak, porque quiere decir buenas cosas que van a orar chikoch irkip, ¿verdad? Puede ser en que ya cuente mis hermanos, como chak me con coch pan Dios, hermanos, que van a saludar. Y el modo como chak do, ¿verdad? Que más coch que sea todo el tiempo. Si at que van, si at, ¿verdad? Que haya un saludo, con una sonrisa, ¿verdad? Si que haya un saludo con un abrazo, que sea siempre. Porque, biche, si at habló, ¿verdad? Que ya un abrazo, que ya un saludo, chave, y algo, ¿verdad? Pero de repente ya un check servicio, entonces at chanin coi apaslón, y el hermano su surco, ¿verdad? Pencha co algo chimpancheo, pencha co sus oschirelo chimpano, ¿verdad? Entonces, arene la coquel rachha, ¿verdad? Porque en la jun, en la cubico chuen, no en shinyakar iglesia, coch kembeksha, porque los hermanos, ka katchabe, y cuando ka katchabe y kot kiktar son, chacoja. Entonces, en que miche, no, es que la cacot por cuenta, at únicamente hat culto, da cantar, da orar, da la predicación, porque haré más hoy, Dios, porque haré Shakuk pensar y awechat el bien, mis hermanos. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, que decir, eres cuán buen, ¿verdad? Pero, la que coch pan, también que sea que por obra, mis hermanos. La junsiche cubico, él solamente es mi roca y mi salvación es mi refugio. No resbalaré. Y la juncile no resbalaré, que decir, Dios es seguro, que ¿verdad? Porque algo que Dios es firme, y kot mina un cos cresabek. Es que ya cuente con la Biblia, mis hermanos, con la Biblia, ¿verdad?
cojonachi, coaner choch, coi que bachap, shik pensar, ¿verdad? Que caon choch, pero cojun, shu aur choch, pero que decir, sa suave rulejo, ¿verdad? Y cuando esper teo, esper hapcha, que decir, tzakbek, ¿verdad? Pero la junchik ere shupan nerchocha, shuyek junha, pero pira pa shuyavi. Entonces, peteo, pe tantas cosas, pero dice que hach la coi. Entonces, hermanos, cuando ojo cochpan orozi Dios, ¿verdad? Si confianza que no solamente en Dios, hermanos, entonces que firme. Porque cuando chirirachi o chiririshak, hermanos, en cojon iglesia más nabecanak, más shinta predicaciones, más shinkakuk. Y hoy que todos somos que van a predicar pastor, ¿verdad? Pues muy bonito, muy cojo van a animar. Pero ya con tiempo canak chitecto o mi clara Chile esa orar iglesia que chaco los miembros. Entonces yo chutai que sube chishashek beko chaco. No esa bek porque re ya ni ro strishkil kowi, sino que re ya ro con chiquishak kowi. Entonces, hermanos, como miembros, ¿verdad? ¿Verdad? Derramar lágrimas, ¿verdad? Porque nace la rachi. Y yo pensar que can seguir guarutzi Dios. Porque si sac la juna y pelutzi Dios, pero en cochaco. Entonces, pero ojalá don los hermanos si ya te entonces no hermano, la showna. Mas Dios eres exacta. Dios es firme en su palabra. Entonces, cuando mis hermanos, es cuando can confiar solamente en Dios. Porque si can confiar chirirachi o chiririshak, ¿verdad? Pues que en chabe nawa junachiri porque eres y que no to, o que en chabe nawa junishak porque eres y que no to. Y si coan fallar achi o coan fallar ishak, ya kat contas que van a seguir. Sube. Porque quisir chakula ko shirirachi y kula ko shiririshak y cubrir la Biblia kashre la juncha cuando shachiri la rachi kulo ko. Entonces, hermanos, cubico acá cuando verdad cubico si no resbalaré quisir kathel tekta no sé si la que ve la junci resbala no resbalaré quisir kathel tekta verdad katzakta. Pero si la confianza es solamente en Dios, cubico, es no resbalaré, es de apoyarse en esa roca, implica firmeza espiritual, aunque vengan dificultades o pruebas intensas, la persona no caerá ni será destruida. ¿Qué decirse? Solamente en Dios, hermanos, que decir, oral, hermanos, chakra, chakra, seguir. Cubico el verso 7, que más conseguir el verso 7, ¿verdad? Cubico el verso 7. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. ¿Qué decir David, hermanos, con Chakenbig? Sino que era utkel mismo. Si es que ya cuenta la Biblia que van a leer, ¿verdad? Y la Biblia cubico, Dios, el único refugio, capítulo 62, ¿verdad? Dice, Dios es único refugio, mis hermanos. Entonces, cubico el verso 7, en Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. La leche cubico, refugio, quiere decir, en Dios está mi salvación, quiere decir, Dios siempre coche kelik. Dios eres siempre coche taik. La junciche gloria, la palabra gloria aquí hace referencia al honor, la dignidad personal. Quiere decir, Dios, hermanos, ere krahtache kasek
chcoch unak, ¿verdad? Quiere decir, Dios ere porque David, hermanos, pan, como capítulo 38, David y cota con vecinos, shkrak yabil, shikashpa yabil, ire kashkonachke, ¿verdad? Re que son pecue. Pero cuando re son pecue, ere lo que yo do, yo van a orar pecuent, yo van a ayuno pecuent, si quiere Dios yuknah. Y dice que Dios yuknah. Pero cuando eres pan yabil, cuando eres pech un fracaso, dice que la runak mismo, ¿verdad? Cheresh van a orar pecue, que decir ekechek, shakitz anchichricha, ekechek, shakah keche, wat biche pues kurak bekash. Entonces, eres shakitz anchirich. Pero Dios, cuando runak, ¿verdad? Che at otza donch pan orotzi Dios, que decir Dios ere cuyat lugar. Quiere decir Dios cuyat lugar, Dios mismo ere katuyekbek, ere mismo katuwalsabek. Por eso me juraría la palabra gloria aquí hace referencia al honor, la dignidad personal. La justicia gloria quiere decir arela chiunak pues don respetar atcochpan el evangelio. Por ejemplo, jununak, ¿verdad? Chikerloche atat evangélico, ere con respeto cuyache jun, ¿verdad? Peor si kerlo a la Biblia katbinko, entonces runak kibia la junle cochpan uti Dios. Quiere decir con respeto, ¿verdad? Cubico horario, cubico oral. David expresa que su reputación o estado de vida no depende de la aprobación de los otros, sino de Dios, quien es su verdadera fuente de honra. Quiere decir, David, hermanos, ¿verdad? Que casa o hija, pero más rechar, copsalo kosh, ere Dios, kukopsalo kosh y kobij at Señor, cállate chue, chekasheken hija, ¿verdad? Que al leer un último versículo 8, esperad en Él en todo tiempo. La justicia leche, esperad en Él en todo tiempo, quiere decir, awetan kawiej, quiere decir que coja paciencia, porque esperad en Él en todo tiempo, quiere decir, kawiej na. Como ya que puede ser capaz de orar, puede ser con una petición, pero cabrón con otro resultado, ¿verdad? Quiere decir, mantener chawach. Pero da seguir, da clamar. Cubico horario. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Sucubísla, mis hermanos, Quiere decir, únicamente, mis hermanos, pero si pensar que Dios te hará valor para que entonces Dios, hermanos, ere cuya mis hermanos, erecha kuhot ocha, y mi salvación, quiere decir mi salvación, quiere decir David, ere copo pensar, chechin kuto es solamente Dios, ¿verdad? La fortaleza es un lugar amparo donde se resguarda durante las tormentas o batallas. Enfatiza a poner toda confianza en Dios, reconociendo como la única fuente real, protección, estabilidad y seguridad en la vida. Que enfatiza que ere cuscuj modo, ¿verdad? Solamente en Dios, mis hermanos. Entonces, hermanos y hermanas, sukai kubikorea, que decir hermanos, solamente en Dios. Cada día, hermanos, solamente Dios. Chinkujoto, Dios. Si at kabiko chera ochlar, hermanos, no sé si es cotircón, ¿verdad? Pero cualquier cosa, si atkabico chera ochlal, y de repente cocharzón. Peor si ya un fracaso, peor si cato cochuach, ¿verdad? Y helar son copnek también.
Entonces, más otzna, mis hermanos, confiando en Dios en todo tiempo, mis hermanos. Arevare la palabra de Dios, hermanos, Shektach Koibu, Dios os va a bendecir y van a orar por la palabra, mis hermanos. Señor Jesús, que ya gracias, Chave Dios, en esta tarde, Dios mío, porque solamente al Señor, Shenakamlak Dios, Shinekahku Krawel Cual, Cristo de la gloria, oral en Limares, Dios mío. Dios, Señor, por esta oportunidad, por este privilegio, Dios mío, que atai oncho Dios, que han compartir tu palabra, Señor. Lo que oral que envío Dios, que cada día, Dios mío, achenat o, rech que yao bishik ratzig, rech que ano bishik, Dios mío, porque lo que cuá, Señor, es de que juá nan kukrawel cual, ratzig que acto Dios, que ratzig, Señor, cuanchenat o, cada día, Dios mío, rech su que anchu bishik, Señor, chehnan kukrawel cual, que tamaj, Dios mío. En esta hora, Señor, que van a agradecer, Chave Dios, por este privilegio, Dios mío, y cada uno, Señor, a huescuachi oral presente, Dios, también, Señor, con iguachikuntaj, pero adkachbo Dios, necesidades, adkachbo Dios, situación, pero que es Cristo de la gloria, que al Señor, que habla en otro servicio, Dios mío. Dios, Chave Cristo de la gloria, así como Shiakamlak a cada uno, con paz y con bendición, Señor, con paz y bendición, Dios mío. Dios, Señor, por este tiempo, para Señor, que te Cristo de la gloria. Amén, amén, Señor.